Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes de farándula, amores y desamores de Turquía. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, listos para enterarse de lo último. Hoy tenemos un tema que sé que los tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de una declaración que, honestamente, nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, escucharon bien. Tenemos información, digamos, jugosa, directamente de la fuente. Y la fuente, damas y caballeros, no es otra que la mismísima madre de Can Yaman. Así que ya se imaginarán el nivel de exclusividad de esta noticia. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y confirmaciones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más frescos y los análisis más profundos de sus celebridades turcas favoritas. Y si les gusta este tipo de contenido, déjenme un buen like al vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue un torbellino. Un romance que nació en la pantalla, que traspasó las cámaras y que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable en Erkencikus, y la esperanza de que su amor continuara fuera de la serie era palpable en cada comentario, en cada like, en cada publicación en redes sociales. Era como si la magia de la ficción se hubiera desbordado, inundando la realidad con destellos de un cuento de hadas moderno. Desde los primeros episodios, la conexión entre Can Divit, el fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, la soñadora escritora personificada por Demet Özdemir, era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo respiraba una química palpable, una tensión que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el siguiente capítulo. Y no eran solo los fans turcos los que estaban embelesados, el fenómeno Erkencikus se extendió por todo el mundo, creando comunidades de seguidores apasionados en países tan diversos como España, Italia, Latinoamérica y hasta en rincones lejanos de Asia. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. De pronto sus nombres eran sinónimo de romance y éxito. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y cariño, y cada aparición pública se convertía en un evento mediático. Los fans no solo adoraban sus personajes, sino que también anhelaban que esa química trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Y durante un tiempo pareció que sus deseos se estaban haciendo realidad. Los rumores de un romance fuera de cámaras comenzaron a circular con fuerza. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, asistiendo a eventos y disfrutando de la compañía mutua. Las fotos robadas por los paparazzi y las publicaciones en sus redes sociales, aunque sutiles, alimentaban la esperanza de los fans. La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa, y el mundo entero contenía la respiración, esperando la confirmación oficial. Sin embargo, como suele suceder, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Después de un tiempo de intensa especulación, el romance llegó a su fin. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, fueron mantenidas en privado. Rumores de todo tipo circularon por la prensa y por las redes sociales. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas profesionales incompatibles, incluso hubo quien insinuó la presencia de terceras personas. Pero la verdad absoluta permaneció oculta, hasta ahora. El silencio ensordecedor solo sirvió para alimentar la imaginación de los fans y de los medios, creando un caldo de cultivo para especulaciones y conjeturas. Porque, señoras y señores, la madre de Can Yaman, en una entrevista sorprendentemente sincera y sin pelos en la lengua, ha revelado algunos detalles que hasta el momento eran un misterio. Y créanme, la información que tenemos es reveladora. Según la madre de Can, la ruptura entre Can y Demet no fue un asunto de un solo día. Fue un proceso gradual, una serie de pequeñas decepciones y desencuentros que, con el tiempo, fueron minando la relación. Al parecer, ambos tenían expectativas muy diferentes sobre el futuro de la relación. Can, según las palabras de su madre, buscaba una relación más estable, más comprometida, con miras a formar una familia. Demet, por otro lado, estaba más enfocada en su carrera profesional y no se sentía preparada para dar ese paso.
La ambición de Demet por consolidarse como una actriz de renombre, combinada con la presión de la fama, la llevaron a priorizar su trabajo sobre la construcción de una relación a largo plazo. La madre de Khan también mencionó que la presión mediática fue un factor importante en la ruptura. El constante escrutinio público, los paparazzi siguiéndolos a todas partes, los rumores y las especulaciones constantes, todo eso, según ella, terminó afectando la relación y creando una tensión innecesaria. Imaginen la dificultad de mantener una relación en secreto cuando cada paso que das es observado, fotografiado y analizado por millones de personas. La falta de privacidad y la constante presión por complacer a los fans y a los medios pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Además, y esto es algo que quizás sorprenda a algunos, la madre de Khan insinuó que existían ciertas diferencias de personalidad entre Khan y Demet que a la larga resultaron difíciles de superar. Si bien ambos eran personas encantadoras y carismáticas, tenían formas muy diferentes de ver la vida y de abordar las relaciones. Estas diferencias, aunque quizás no evidentes al principio, con el tiempo se fueron haciendo más pronunciadas y generaron conflictos. La pasión y la intensidad que los unieron en la pantalla podrían haber sido un arma de doble filo en la vida real, generando fricciones y desacuerdos. Pero aquí viene la parte más interesante de la declaración. La madre de Khan fue muy clara al afirmar que no hubo infidelidad ni terceras personas involucradas en la ruptura. Desmintió categóricamente todos los rumores que circularon en su momento y aseguró que la decisión de separarse fue una decisión mutua, tomada de forma madura y respetuosa. Esta afirmación es importante ya que pone fin a las especulaciones maliciosas y a los rumores infundados que circularon durante mucho tiempo. La madre de Khan quiso dejar claro que la ruptura fue un proceso complejo y doloroso, pero que se llevó a cabo de manera honesta y sin traiciones. También hizo hincapié en que a pesar de la ruptura, Khan y Demet siguen manteniendo una buena relación. No son amigos íntimos, obviamente, pero se respetan y se guardan cariño. De hecho, la madre de Khan reveló que Khan le tiene un gran aprecio a Demet y que siempre la recordará con cariño. Esta declaración revela una madurez y un respeto mutuo que es admirable, especialmente en un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el resentimiento y la animosidad. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. La madre de Khan, con una sonrisa en los labios, dijo que Khan está abierto a encontrar el amor nuevamente. Que está buscando una mujer que sea inteligente, divertida, ambiciosa y que comparta sus valores y su visión del mundo. Una mujer que lo ame por quien es, no por ser Can Yaman, el famoso actor turco. Esta declaración es un rayo de esperanza para los fans de Khan, que esperan verlo feliz y enamorado. La madre de Khan dejó claro que su hijo está listo para abrir su corazón a una nueva relación, siempre y cuando encuentre a la persona adecuada. En cuanto a Demet, como todos sabemos, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, este matrimonio duró poco y se divorciaron recientemente. La madre de Khan, al ser preguntada por este tema, se limitó a decir que lamentaba mucho la situación y que le deseaba lo mejor a Demet en el futuro. Fue muy discreta y evitó hacer comentarios que pudieran interpretarse como ofensivos o inapropiados. Esta actitud demuestra la elegancia y el respeto de la madre de Khan, que evitó alimentar el morbo y se limitó a expresar su apoyo a Demet en un momento difícil. Ahora bien, es importante recordar que esta información proviene de una sola fuente, la madre de Can Yaman. Si bien es una fuente cercana y probablemente confiable, es importante tomar sus declaraciones con cautela y no considerarlas como la verdad absoluta. Es posible que haya omitido algunos detalles o que haya enfatizado otros, dependiendo de su propia perspectiva y de sus propios sentimientos. Después de todo, es natural que una madre defienda a su hijo y que quiera mostrarlo bajo una luz positiva. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo muy diferente de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los flashes se esconden personas reales, con sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propias luchas. Es importante respetar su privacidad y no juzgarlos a la ligera. La fama puede ser un arma de doble filo, que expone a las celebridades a un escrutinio constante y que dificulta la posibilidad de vivir una vida normal y privada. Y hablando de respetar la privacidad, quiero recordarles a todos que evitemos los comentarios malintencionados o hirientes en las redes sociales. Podemos opinar sobre la vida de las celebridades, pero siempre con respeto y consideración. Recordemos que son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con dignidad. El anonimato de las redes sociales no debe ser una excusa para el acoso y el insulto.
En resumen, la madre de Can Yaman ha revelado algunos detalles sorprendentes sobre la ruptura entre Can y Demet Özdemir. Ha desmentido rumores de infidelidad, ha hablado de la presión mediática y de las diferencias de personalidad como factores importantes en la ruptura, y ha asegurado que ambos se guardan cariño y respeto. También ha revelado que Can está abierto a encontrar el amor nuevamente y que está buscando una mujer que sea compatible con él. Es importante recordar que esta información proviene de una sola fuente y que debemos tomarla con cautela. También es importante respetar la privacidad de las celebridades y evitar los comentarios malintencionados en las redes sociales. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la vida real es mucho más compleja que los cuentos de hadas que vemos en la pantalla, y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden enfrentar desafíos y dificultades. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la información que les he traído y que les haya resultado interesante y entretenida. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo de la farándula turca. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de la madre de Can Yaman? ¿Creen que su versión de los hechos es creíble? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos nuevamente en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas del mundo de la farándula turca. Hasta la próxima.